El origen, los primeros pobladores de México. Buen día, jóvenes. El tema de nuestro video es el origen y los primeros pobladores de México. Vamos a descubrir juntos cómo llegaron los primeros seres humanos a este continente, cómo vivían, qué comían, a qué peligros se enfrentaban y de qué manera su esfuerzo y su ingenio fueron construyendo, ladrillo a ladrillo, lo que con el tiempo se convertiría en las grandes civilizaciones de México. Para entender cómo llegaron los primeros seres humanos a México, necesitamos empezar desde el principio. Y el principio no está en México, ni en América, está en África. La ciencia ha demostrado con una gran cantidad de evidencias que el ser humano nació como especie en el continente africano. Nuestros antepasados más antiguos, el Homo habilis y el Homo erectus, vivieron y evolucionaron en ese continente hace millones de años. Ahora bien, si nacimos en África, ¿cómo es que terminamos aquí, en América, en México? La respuesta está en algo que conocemos muy bien en nuestra vida diaria, la necesidad. Cuando no hay comida, cuando el clima cambia y las condiciones de vida se vuelven difíciles, las personas buscan nuevos lugares. Eso mismo pasó con nuestros ancestros. Los cambios climáticos que ocurrieron hace decenas de miles de años provocaron que los grandes animales de los que se alimentaban estos primeros humanos comenzaran a moverse hacia otras regiones del planeta. Y ellos, siguiéndolos, fueron explorando nuevos territorios. Así fue como el Homo sapiens, que es la especie a la que todos nosotros pertenecemos, se fue dispersando por Europa, por Asia y eventualmente llegó al último continente en ser habitado por seres humanos, América. Ahora viene la parte que más preguntas genera, y con razón. Si América está separada de los otros continentes por enormes océanos, ¿cómo llegaron los primeros humanos hasta aquí? ¿Acaso tenían barcos? ¿Cruzaron nadando? La respuesta es mucho más sorprendente que todo eso. La teoría más aceptada por los científicos para explicar el poblamiento de América es la teoría del origen asiático. Fue planteada por un antropólogo de origen checo llamado Alex Irlica, quien propuso que los grupos humanos que dieron origen a los pueblos americanos cruzaron desde Asia hasta América a través del estrecho de Bering, que es la zona donde hoy se encuentran Rusia y Alaska, separados únicamente por un trecho de mar relativamente angosto. Pero aquí está el dato curioso que quiero que recuerden. Hace aproximadamente 40.000 años, nuestro planeta estaba atravesando una época de intenso frío, llamada la glaciación de Wisconsin. Durante esa glaciación, el nivel del mar era mucho más bajo que el actual, porque enormes cantidades de agua estaban congeladas en los polos. Esto provocó que en el estrecho de Bering no hubiera agua, sino tierra firme, un enorme corredor de hielo, casi como un puente natural que unía Asia con América. Nuestros ancestros cruzaron ese corredor caminando, sin mapas, sin brújulas, sin tener la menor idea de que estaban pasando de un continente a otro. Solo seguían a los animales que cazaban
y avanzaban guiados por su instinto de supervivencia. Piénsenlo un momento. Imaginen que un día empiezan a caminar desde su casa siguiendo a un animal y terminan en un continente completamente nuevo. Eso fue en esencia lo que ocurrió. Y con el paso del tiempo, ese corredor de hielo desapareció al subir el nivel del mar, dejando a estos grupos humanos definitivamente en el nuevo continente, destinados a poblar y desarrollar grandes civilizaciones en estas tierras. Según el historiador Escalante Gonzalvo, los indicios más antiguos de presencia humana en México se remontan a 35.000 años de antigüedad, y ese número puede seguir creciendo con cada nuevo descubrimiento arqueológico, como los hallazgos recientes en la península de Yucatán, que siguen ampliando nuestra comprensión sobre este proceso. Una vez que estos humanos llegaron a lo que hoy es México, comenzó lo que los historiadores llaman el periodo lítico, que es la primera gran etapa de la historia humana en nuestro territorio. La palabra lítico viene del griego y significa piedra, porque la piedra era el material más importante de la época. ¿Cómo vivían estas personas? No vivían en ciudades ni en casas construidas. Vivían en pequeños grupos llamados bandas que estaban unidos por lazos familiares. Eran básicamente familias extensas que se movían juntas de un lugar a otro. Estos grupos difícilmente superaban unas pocas decenas de personas. Su vida cotidiana giraba alrededor de tres actividades fundamentales: la caza, la pesca y la recolección de frutos, raíces y plantas silvestres. En temporada de secas, cuando los recursos escaseaban, buscaban refugio en cuevas o construían enramadas cerca de fuentes de agua y alimento, asentándose temporalmente en esos lugares. Cuando llegaban las lluvias, algo importante ocurría: la mayor abundancia de recursos naturales, entre ellos los grandes animales de la megafauna como mamuts y caballos prehistóricos, hacían posible que varias bandas se reunieran en espacios más amplios. Juntas formaban lo que se llama una macrobanda, grupos de cientos de personas que colaboraban en grandes cacerías, intercambiaban alimentos e instrumentos y aprovechaban para unir a sus familias a través del matrimonio, creando así nuevos núcleos familiares. Es interesante notar que estas macrobandas funcionaban como una especie de mercado y feria al mismo tiempo. Se compartía lo que cada grupo tenía, se establecían alianzas y se fortalecían los lazos entre comunidades. Una organización social bastante sofisticada para quienes, en apariencia, solo cazaban y recolectaban. Hasta ahora hemos hablado de teorías, de periodos y de grupos humanos, pero detrás de todo eso hay personas reales con historias concretas, y una de esas historias es especialmente poderosa. Alrededor del año 7000 a.C., en lo que hoy es el Estado de México, en un lugar llamado Tepezpan, vivió una mujer de aproximadamente 25 años de edad y 1,60 metros de estatura. Una persona real, con nombre que no conocemos, pero cuya historia llegó hasta nosotros gracias a la arqueología. Lo que los investigadores pudieron reconstruir a partir de sus restos óseos es que esta mujer se enfrentó a uno de los animales más grandes y peligrosos de su época, un mamut. No sabemos exactamente cómo fue ese encuentro,
No sabemos si ella atacó primero o si fue sorprendida. Lo único que podemos saber con certeza es que recibió un golpe muy fuerte, murió y quedó sepultada boca abajo en el lodo, donde sus huesos permanecieron durante miles de años hasta que fueron descubiertos. Aquí quiero hacer una pausa para reflexionar. Esta mujer, hace más de 9000 años, se enfrentó a un mamut, un animal que podía pesar varias toneladas, y lo hizo con herramientas de piedra. ¿Pueden imaginar eso? Esta historia también tiene un dato curioso adicional. Durante mucho tiempo, estos restos fueron conocidos como el hombre de Tepezpan, porque se asumía que el cazador tenía que ser un hombre. Pero estudios posteriores confirmaron que se trataba de una mujer, lo que nos recuerda que las mujeres participaban de manera activa en la vida y la supervivencia de estos grupos humanos, y que nuestra manera de interpretar la historia también puede cambiar con nuevos descubrimientos. Continuemos. Entre el año 7000 y el 5000 antes de Cristo, el mundo cambió de manera radical. Las grandes especies animales que habían sido la fuente principal de alimento, los mamuts, los caballos prehistóricos y otras criaturas enormes que en conjunto llamamos megafauna pleistocénica, comenzaron a desaparecer. Los científicos consideran que una combinación de cambios climáticos y la propia presión de la caza humana llevó a estas especies a la extinción. ¿Y qué hicieron los grupos humanos ante esta crisis? Lo mismo que hacemos nosotros cuando algo en nuestra vida cambia drásticamente: adaptarse. Sin las grandes presas de antes, ahora era necesario cazar animales más pequeños y veloces, lo que requería herramientas más ligeras y precisas. La piedra, el material más trabajado de la época, comenzó a perfeccionarse. Aparecieron puntas de flecha más finas, cuchillos más delgados y algo muy significativo: muelas para moler granos. La aparición de esas muelas nos dice algo muy importante. Los humanos estaban comenzando a depender más de las semillas, los frutos y las plantas, y eso fue el primer paso hacia algo que cambiaría todo. Es muy probable que en este periodo las primeras plantas que hoy conocemos como cultivadas, entre ellas el maíz, el chile, el aguacate y la calabaza, hayan comenzado a recibir atención especial por parte de los humanos, seleccionando las mejores semillas, limpiando el terreno alrededor de las plantas, cuidándolas. No era todavía agricultura formal, pero era el inicio de ese camino. Llegamos al último y quizás más importante apartado de nuestro video de hoy. Entre el año 5000 y el 2500 antes de Cristo, en el periodo que los historiadores llaman protoneolítico, ocurrió algo que transformó para siempre la historia de México y de la humanidad en este continente: el desarrollo de la agricultura. Hay una frase que particularmente me encanta y dice así: somos hijos del maíz. Y tienen razón quienes la dicen, pero también es verdad lo contrario: el maíz moderno es hijo nuestro. ¿Por qué digo esto? Porque el maíz que conocemos hoy no existía en la naturaleza tal como es ahora. Existía una planta silvestre llamada sea mexicana, el maíz primitivo, que era muy diferente al maíz actual. Fue gracias a siglos y siglos de cuidado humano, de seleccionar los granos más grandes y nutritivos, de plantar, regar y cuidar esa planta, que fue transformándose poco a poco en el maíz moderno.
el sea maíz, que hoy ponemos en nuestros tamales, nuestras tortillas y nuestros atoles. Fue en ese mismo periodo cuando se completó la gran triada alimentaria que define a México hasta el día de hoy: maíz, calabaza y chile. ¿Les resulta familiar esa combinación? Por supuesto que sí, porque esos alimentos siguen siendo el corazón de nuestra cocina, de nuestra cultura y de nuestra identidad. Ahora bien, el desarrollo de la agricultura no fue como un cambio en la manera de comer, fue un cambio en la manera de vivir. Con la agricultura, los grupos humanos ya no necesitaban desplazarse constantemente en busca de alimento. Podían quedarse en un solo lugar, cultivar su tierra, construir viviendas permanentes y formar las primeras aldeas. Esas aldeas fueron el embrión de lo que con el tiempo se convertiría en pueblos, ciudades y grandes civilizaciones. En ese momento, hace miles de años, nuestros ancestros echaron raíz en el sentido más literal y más profundo de la expresión. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video de hoy y quiero cerrar haciendo un recuento del más importante. Aprendimos que el ser humano nació en África y fue dispersándose por el planeta siguiendo a los animales y guiado por la necesidad de sobrevivir. Aprendimos que los primeros habitantes de América cruzaron un corredor de hielo, el estrecho de Bering, hace aproximadamente 40.000 años, sin saber siquiera lo que estaban haciendo. Conocimos cómo vivían los primeros grupos humanos en México durante el periodo lítico, organizados en bandas y macrobandas, cazando, pescando y recolectando. Nos acercamos a la historia real de la mujer de Tepezpan, que nos recordó que detrás de cada dato histórico hay una persona con una vida extraordinaria. Y finalmente vimos cómo la desaparición de la megafauna obligó a nuestros ancestros a adaptarse, a perfeccionar sus herramientas y a dar los primeros pasos hacia la agricultura, que durante el periodo protoneolítico transformó por completo su manera de vivir y sentó las bases de las grandes civilizaciones de México. Todo lo que hoy somos como pueblo, como cultura, como nación, tiene sus raíces en ese largo y fascinante proceso que comenzó hace decenas de miles de años. Y quiero que se lleven esto muy claro. La historia no es algo que ocurrió lejos y hace mucho tiempo y que no tiene nada que ver con ustedes. La historia es la explicación de por qué somos como somos. Cada tortilla que comen, cada salsa que preparan, cada palabra en náhuatl que usan sin darse cuenta, todo eso es el resultado directo de ese proceso que hoy acabamos de estudiar. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.